persona importante en el estudio fisiológico es Schoenstein y Munz, son dos personajes, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Ellos van a describir lo que es la nitrificación bacteriana, ¿sí? ¿Sí han escuchado de esa palabra de nitrificación bacteriana? Bueno, o nitrificación, el proceso de nitrificación. Sí. ¿Qué escucharon? Era de convertir el nitrógeno inorgánico en nitrógeno que esté en alguna otra forma que pueda ser aprovechado por organismos vivos como las plantas. Bueno, en ese caso la nitrificación es una oxidación del amonio para formar el nitrito y luego formará nitrato, ¿sí? Que generalmente el nitrato es utilizado por las plantas en sus procesos metabólicos, ¿sí? O como... ¿sí? Entonces ellos describen ese proceso que va del amonio o amoníaco, se oxida, se forma el nitrito, ese a su vez se oxida y se forma el nitrato, ¿sí? Y ellos lo describen en suelos y aguas residuales. ¿Estamos? Ya más adelante ven que son producidos por dos grupos de organismos. En este caso, los del grupo nitroso son los que van a oxidar el amonio a nitrito. Los del grupo nitro, de nitrito a nitrato. ¿Estamos? Ya cuando veamos el ciclo de... Otro personaje que es muy importante, sobre todo lo que es en el ámbito de ecología microbiana, es Sergei Vinogradsky, ¿sí? En el cual una de sus aportaciones principales es la famosa columna, que ya sé que veamos o a ver qué vamos a hacer con esa práctica, pero aquí está, ¿sale? Donde vamos a ver que los organismos se van a distribuir, de acuerdo a sus características fisiológicas y nutricionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte superior, que hay oxígeno, ¿qué tipo de organismos vamos a encontrar? Aquí lo dice. ¿Cómo le llaman a los organismos que necesitan oxígeno como último sector de electrones? Aerobios. Exactamente, y en la parte baja, ¿no? Anaerobios. Porque hay poco oxígeno, como pueden ver en este diagrama, ¿sí? De hecho, es un cilindro en el cual le van a agregar sedimento o suelo y además agua, ¿no? En ese caso va a ser agua del lugar donde tomaron el suelo, el sedimento, ¿sí? Entonces van a ver que en ese cilindro se van a distribuir el grupo de bacterias, ¿sale? Vamos a ver que en la parte baja, que son condiciones anóxicas, que es diferente de anaerobio, vamos a ver altas concentraciones de sulfuros, ¿sí? Entonces es por eso que van a observar en algunas veces en sedimentos o los fangos de qué color son. Además, ¿Verdes? ¿qué? ¿Perdón? ¿Como verdes? No. Son más bien negros, ¿sí? Hay un proceso que se llama sulfato reducción, ¿sí? Y ahí en ese proceso de sulfato reducción se va a producir ácido, ¿sí? Y en presencia del fierro, ¿qué producto se va a formar? Y eso sí, quién sabe si vieron anaerobios en micro. Cuando vieron anaerobios en microbiología utilizaban un medio para ver los anaerobios, cómo se veían esos anaerobios. No, además, depende del medio, ¿no? También. O si le hicieron o se las mencionaron o algo. ¿Es la del caldo carne? ¿Qué pasó? No les oigo. Ahora sí, como ustedes me dicen, no oigo. ¿Qué ¿Es la pasó? del caldo carne y No, no. glicolato? Ajá, pero esos son medios líquidos. ¿No utilizaban medios sólidos? Ah, no, no ocupamos. Ok. Bueno, no les mencionaron que habían sulfitos reductores. Sí, que se usa con Clostridium, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se veían las placas?
veían eran rojas. Rojas, no, Digo, como rojitas, pues. no, tampoco. Pero no, o sea, ¿en qué medio de cuál medio me está hablando? No recuerdo, profesor. No, utilizaban o medio de tioglicolato en agar tioglicolato o agar sangre, sí, a mí el que me interesa es el tioglicolato. Vean esta reacción, tengo sulfato y ¿qué pasó? ¿A qué se transforma? Ácido sulfídrico. Ajá. En presencia de fierro, ¿qué se formará? Ya vieron orgánica. Bueno, vieron químicas, ¿no? Y analítica, creo que. En la analítica uno... O sea, si en lugar del azufre tienes el hierro. Si pongo ácido, este ácido más fierro, ¿qué se formará? ¿Qué es compuesto? Ay, me estoy trabando aquí. ¿Qué compuesto? No, para hacer la cansada, es el sulfuro de fierro, que es el FeS, ¿sí? ¿Y ese cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Es un color negro, ¿sí? Entonces, cuando en los pantanos, en el sedimento es negro generalmente, y además de emitir un olor fétido, ¿sí? Entonces, está indicando que hay organismos del azufre, ¿sí? Principalmente la columna se basa, bueno, la puedo yo modificar, ¿sí? Pero básicamente se trabajan los organismos del azufre, ¿sí? Ya cuando veamos la práctica o entremos a ciclos ya entenderán más, ¿sí? ¿Qué más hizo Sergei Vinogradsky? Desarrolló el concepto de quimiolitotrofía. Eso sí lo deben de saber, ¿o no? También eso está en el manual de micro. Clasifican a los microorganismos de acuerdo a igual sus características físicas, fisiológicas y nutricionales, ¿sí? Así como definimos fotoautótrofos, ¿cuáles son? Fotolitoautótrofos, ¿de qué estoy hablando? Que hacen fotosíntesis. ¿Sí? Foto, ¿qué me refiero? A la luz. ¿Con qué energía? ¿Qué energía los A la mueve? luz del sol. Y a los químicos, los quimios, compuestos inorgánicos. Energía química. puede ser cualquier compuesto químico, puede ser orgánico o inorgánico, ¿sale? Lito. Una persona lito y auto. Lito sí era de que es inorgánica, ¿no? De materia Autótrofos y inorgánica. autótrofos. Vemos. Y autótrofo y heterótrofo. Ajá, listo. Y autótrofos y heterótrofos.
¿Autótrofos cuáles son? Los que generan su Son los propia. que sintetizan sus propios carbohidratos. Son los que utilizan el CO2 como fuente de carbono, ¿estamos? Los autótrofos son los que utilizan el CO2 como fuente de carbono. ¿Y los heterótrofos? Se alimentan de otros organismos para poder satisfacerse. Pues ellos utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Entonces nosotros ¿qué comemos? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Es que se le cortó. Nosotros somos heterótrofos, ¿sí? Porque comemos tacos, plantas y todo, ¿sí? Y los autótrofos que quieren, un ejemplo de un autótrofo, como que quiere entrar. Un ejemplo de autótrofo, exactamente, las plantas, las bacterias, algunas, las del azufre y algas, ¿no? En sus diferentes modalidades que vamos a ver. ¿Sí? Generalmente los quimiolito-autótrofos son los conocidos como oxidadores, ¿sí? Hace rato vimos unos que oxidaban. ¿Qué oxidaban los que vimos hace rato? Oxidaban Compuestos metales. inorgánicos, ¿no? Sí, pero qué oxidaban en el ejemplo que vimos? Exactamente, vamos a ver que hay oxidadores del nitrógeno, del azufre, del fierro. No me acuerdo más, pero son esos, ¿sí? Vamos a ver ya después que entremos al ciclo del carbono, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer estos? Van a oxidar compuestos inorgánicos, como ya vimos, que están reducidos, como el amoníaco, para obtener energía. Además, utilizan el CO2 como fuente de carbono. Ya cuando vean el ciclo del carbono, van a ver dónde están acomodados ese tipo de organismos. ¿Estamos? Otra de sus aportaciones de Sergey son aisló bacterias nitrificantes. En este caso vamos a ver acá la que está en el lado izquierdo, ¿no? Eran nitrosomonas. Y también aisló aquellas que igual oxidadoras, pero en este caso del ácido sulfúrico o del azufre elemental. En este caso, ¿cuál creen que sea la bacteria en esa imagen que tienen a la derecha? Es grandota, estamos en un objetivo de 40 por. ¿Cuál creen que sea la bacteria? ¿Son cianobacterias? No, son las oxidadoras. ¿Ven ahí algo como un cabello? Ajá. Esa es la bacteria. En este caso, las bacterias oxidadoras del azufre son filamentosas. Y si se acercan, ¿qué le pueden ver a ese filamento? Véanla ahí. Acérquense. Que tiene como Déjame muchos hacer esto. puntitos. Exacto. ¿Qué cree que sean esos puntitos? Está como segmentado, ¿no? Espérame, aguante. Aquí se puede hacer esto. Bien. ¿Ya la ven? ¿Mejor?
granulitos que ven son azufre. Entonces, pues que algunos, en este caso, en la práctica, ¿qué vieron en microbiología? ¿Qué tipo de cuerpos de inclusión vieron? Intentaron ver. ¿Qué tipo de gránulos? Para que entiendan, se acuerden. Unos eran los metacromáticos y los otros no me acuerdo. Ándale, esos eran los que pretendían ver en micro, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a ver son gránulos, pero de azufre. Entonces aquí está la bacteria, ¿vale? Esto que aquí ven es una diatomea. Agacha la imagen. Y esas son algas verdes. Estos al parecer son protozoarios, ¿sí? Esas fotos obtenidas de una columna de Vinogradsky, ¿sí? Entonces lo que se pretendía que vieran y conocieran si es que hubieran llevado el laboratorio, pero pues ya, a lo mejor en un futuro podrían hacerlo, ¿sí? Otro de sus aportaciones es utilizar bacterias fijadoras del nitrógeno, pero en este caso son anaerobias, ¿sí? Como por ejemplo Clostridium pastorianum y Azotobacter. ¿Sí? Bueno, ahí vemos. Acuérdense que bacterias fijadoras del nitrógeno tenemos tanto aerobias como anaerobias, ¿sí? Sí les mencionaron algo del proceso de fijación. O sí, o no. Solo que algunas como que se encapsulaban en la raíz porque eran anaerobias. Ajá, se forman los bacteroides, ¿sí? Que son bacterias que pierden su pared celular y se deforman. Entonces forman las famosas letras chinas. ¿Vale? Pues ya cuando vemos el proceso de fijación, ya verán, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las bacterias? Ocupan el amonio, ¿sí? Otra aportación importante es el fundador de la microbiología del suelo, ¿sale? Otro que ya conocen es Martinus Reijering. ¿Quién es producido? Por un virus, ¿sale? Y él es el que le denomina virus, ¿no? Que es el que da el concepto de virus. Otra de sus aportaciones son descubre el principio de fijación simbiótica del nitrógeno por leguminosas. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos o no? ¿Sí habían escuchado eso o no? No, profesora. Sí les dan historia, ¿no? No tanta. ¿No tanto? ¿A poco me estoy fallando? Tampoco estoy dando demasiado. ¿No? Es like ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que el nitrógeno molecular, lo que van a hacer las bacterias, lo van a transformar en amonio o en amoníaco, ¿sí? Y ese compuesto ya es fácil de utilizar por las plantas, ¿sí? Hay otras que en vez de transformar en amonio, lo transforman en nitrato, y también ya lo puede aprovechar la planta. ¿Vamos? Vamos. Luego, además hace que él va a aislar e identificar a la primera bacteria sulfato reductora, ¿sí? A la que primero vio que tenía forma, bueno, es un vibrio, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los vibrios? Como comita, ¿no? Aquí están. ¿Sí? Y entonces él encontró vibrio de sulfuricans, que ahora lo vamos a conocer como de sulfovibrio de sulfurican, ¿sí?
y describe el fenómeno, que es el que les decía hace rato, ¿sí? Entonces tengo el ácido, o sea, el sulfato, perdón, acá está. El sulfato lo van a transformar en ácido. Y ese ácido en conjunción con el fierro que está en el ambiente se va a formar el famoso sulfuro de fierro. ¿Y se va a ver de qué color? Negro. Entonces en las placas, en este caso cuando veían la práctica de Clostridium, o no sé si se lo utilizaban en vez de sulfato, sulfito. Igual ese medio tiene sulfito y fierro. Entonces lo que van a hacer es transformar el sulfito en ácido en presencia del fierro. Entonces las colonias iban a ver negritas. Entonces ya al ver las negritas ya pueden identificar fácilmente al Clostridium, ¿sí? Entonces más o menos se veían así. Pero va a depender del medio, ¿no? Entonces luego también lo que utilizan es el gelosa sangre, pero ahí se ven como medusas, ¿no? Cabeza de medusa le llaman. Pero ya. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que hizo? Bueno. Sí, También se dice que hizo valiosas contribuciones al campo de la ecología microbiana, ¿sí? Él se enfocó en sus estudios de microbiología a lo que es la relación entre las condiciones ambientales y las características físicas y fisiológicas de las formas de vida presente en dicho ambiente, ¿sí? Entonces aquí como que él ya engloba más lo que es la ecología, ya ve cómo son las relaciones tanto factores bióticos y abióticos que rodean a un individuo, ¿sí? Y él establece el famoso principio de todo está en todos sitios. El ambiente es el que selecciona, ¿estamos? Pues va a depender de las condiciones, es el que prevalezca o no un individuo, ¿estamos? Otro que ya conocen es Alexander Fleming. ¿Qué hace Alexander Fleming? Bueno, él va a descubrir Descubrió la penicilina. No exactamente, cuida sus cultivos y descubre la penicilina. exactamente, ¿sí? Entonces, por accidente, él descubre la penicilina y más bien los efectos de la penicilina hacia ciertos organismos, ¿no? Aquí, ¿por qué nos interesa? Aquí por la relación simbiótica que se está ejerciendo, ¿sí? Entonces, como conoces el experimento original de Fleming, pues aquí está la colonia de Penicillium y acá unas de estafilococos. Entonces, aquí en este ejemplo lo que observan es que cómo se están haciendo las colonias. Más pequeña. Comparación de las más pequeñitas, ¿estamos? Se hace un experimento moderno, ¿sí? En donde yo voy a sembrar masivamente al estafilococo. Se supone que deben de ser cerradas, pero bueno, acá están un poco abiertas. Y le ponen un inóculo de penicillium. ¿Y qué ven? ¿Qué pasa ahí? Está más chido ahí, ¿no? Bueno, también ese monómero que podemos ver. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Ajá, una inhibición. El hongo parece una zona de inhibición. Exactamente, ¿sí? Es lo que me está indicando que hay algo que se secreta que no permite el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? Esta es una asociación que se le denomina amensalismo. Ya cuando vemos tanto la práctica como el tema de relaciones, bueno, simbiosis, vamos a ver que hay dos tipos de amensalismo, ¿sí? Uno que le van a denominar antagonismo y otro como antibiosis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de antibiosis, ¿a qué me refiero? ¿Que uno elimina al otro? Ajá, pero de aquí, de hecho, el proceso de amensalismo, uno va a eliminar a otro o va a bajarle, o lo va como que controlar su crecimiento, como se ve más acá, ¿sí? Pero si yo hablo de un antibiosis, ¿a qué me estoy refiriendo?
¿Está secretando qué? Antibióticos. Exactamente, sí, entonces por eso se le denomina antibiosis, ¿sí? Porque además es muy específico, ¿sí? No a todos va a eliminar, sino a cierto grupo de individuos, ¿sí? Acuérdense que los antibióticos son muy específicos, ¿sí? No todos matan todo, pues por eso. Y el otro tipo que es antagonismo es más general, agarra parejo. Y ya cuando avancemos ya van a entender un poquito más, ¿sí? Entonces sí se ve el fenómeno porque por eso es importante ver a Alexander Fleming, en este caso en ecología. El micro, pues ¿por qué es? Porque es la producción de antibióticos y son medios de control, ¿sí? Otro que también es importante en lo que son las relaciones es Georgi Francevic Gauss, ¿sí? Entonces, el que ve, además de lo que ya conocen a Gauss, ¿de dónde conocen esa palabra de Gauss? Sí. Entonces, lo que en también ve otro fenómeno, ¿sí? De relaciones simbióticas, lo que es la competencia, ¿sí? Y aquí va a utilizar dos organismos, que es Paramecium aureli y Paramecium caudatum. Entonces, él primero lo siembra por separado y ve sus curvas de crecimiento. Entonces, como pueden ver, ¿cómo es la curva de crecimiento de ambos? Están separados. ¿Cómo pueden decirme cómo son sus curvas de crecimiento de ambos? Iguales, diferentes. ¿Son iguales o diferentes? Son diferentes. Diferentes. Bueno, pero sí, bueno, no me refiero a ese, mejor mi pregunta no. O sea, ¿cómo ven su comportamiento? ¿Es similar o no? Bueno, ¿por qué no? Tienen la misma tendencia, ¿no? A lo mejor es el... No, por eso. Sí, pero por ejemplo, en estas diríamos que ambos microorganismos presentan una curva de crecimiento similar. En la primer gráfico, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo los tengo en cultivos separados. Pero ¿qué pasa si yo los junto? ¿Sí? Pues vamos a ver, como usted dice, Paramecium aurelia, presenta el mismo comportamiento al anterior, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué le pasa al otro? Vamos a ver que va a bajar, casi tender a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esos gráficos? Que hay una competencia, y en una competencia, ¿qué pasa? Una competencia o pleito de perros, ¿qué pasa? Pues se pelean por el alimento, por los nutrientes. Sí, entonces ahí vamos a ver que van a empezar a pelear y va a haber en un momento que hay un principio que llaman de exclusión competitiva, en el cual esa exclusión competitiva va a hacer que una población pueda llegarse a extinguir, ¿sí? Todo lo que pasa aquí es que compiten por nutrimentos, entonces una de las poblaciones va a salir perjudicada y se va a eliminar. ¿Estamos? Entonces él es el que ve los primeros, bueno, puede, digamos que de ese tipo de comportamiento y lo define como competencia. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Que eso es lo que nos interesa cuando vemos relaciones simbióticas, ¿sí? En el cual, ¿sí?
Él también ve el fenómeno de predación, que también son relaciones simbióticas, ¿sí? En el cual, ¿qué pasa en el proceso de predación? ¿Un organismo se alimenta de otro? Exactamente, ¿sí? Aquí tenemos dos organismos, Dididium y Paramecium. Son protozoarios. Este también lo utilizó hace rato, ¿no? Sí se acuerdan cuál es el Paramecium, ¿no? En biología los ven, ¿o no? Sí. Son protozoarios ciliados, grandotes que parecen chanclas. Entonces son estos, ¿eh? Y ese es otro que se llama Dididium. ¿Quién se está comiendo aquí en este caso? El Dididium paramecium. Exactamente. Entonces, él ve ese tipo de fenómenos y lo grafica. Entonces, él puede observar cómo son los comportamientos. ¿Sale? Ya después lo vemos. Otro es Cornelius Bernardus Vaniel, ¿sí? Él hace investigaciones de fototrofía en bacterias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fototrofía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué tipo de bacterias? Fotosintéticas. Utilizan la luz como fuente de energía, ¿sí? En este caso les estoy señalando a una, ¿sí la pueden ver? Y esta también es una imagen de columna, lo estamos viendo a 40 por. Entonces, no todas las bacterias, bueno, generalmente en microbiología, ¿a qué objetivo te dicen que tienes que ver las bacterias? La inmersión. Exactamente, pero acá estamos a 40 por, y estamos viendo aquí a la bacteria que está señalada. Entonces, ¿qué le ven a esa bacteria? Acérquense, ¿qué le ven ahí? Hay varias, mire, aquí hay otras. ¿La espora? No sé. Mira aquí. ¿Esa que tiene aquí dentro? Parece una espora. No, son también sus gránulos de azufre, ¿sí? Esto es una bacteria púrpura del azufre. Como pueden ver, son grandes, tienen sus gránulos en el interior y además tienen un flagelito que no, aquí no se ve, ¿sí? Tenemos otras que son las bacterias verdes del azufre, ahí sus gránulos están en el exterior y son más pequeñas. Pero en este caso, para que vean que a 40 por sí se pueden ver bacterias, ¿sí? Ya vimos estas y las otras. Son grandes, ¿sí? Entonces, también estas hacen fotosíntesis, pero ¿de qué tipo? Anoxigénico, ¿sí? Entonces, si son anoxigénicas, ¿cuál será el producto de la reacción? No me digan cuál, sino que entienden como anoxigénico. Si la que ya conocen en el kindergarten era oxigénica y esta es anoxigénica, ¿cuál es la diferencia? En la oxigénica, ¿cuál es el producto? Esa es de la fotosíntesis de kinder, se la deben de saber, ¿eh? Porque esa es pregunta de examen. Y todas la tienen mal siempre. Es del kinder. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis? Sí, me la habían dicho la vez pasada, a ver, díganmela. Bueno, van a ser planas de la... Como en la primaria, me van a hacer una plana de la fórmula de la fotosíntesis. Es el dióxido de carbono más agua, Uh-huh. que resulta en glucosa y oxígeno. Exactamente, entonces, ¿cuál es el producto? Glucosa y oxígeno. Si yo hablo de oxigénico, ¿cuál en esa palabra que me dice que estoy formando oxigénico? Oxígeno. Exactamente, y si es anoxigénico, entonces, ¿qué no va a producir?
oxígeno. Exactamente, entonces esas no producen oxígeno, van a producir otro compuesto, que es azufre. ¿Sí? Cuando hacemos el ciclo del azufre, y esas son preguntas de examen. ¿Sabe? También, ¿qué hace él? Va a usar oxígeno, bueno, va siguiendo trabajando con las fotoautótrofas, en este caso se enfocó a las oxigénicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Va a utilizar oxígeno marcado radiactivamente en el agua, como pueden ver aquí, acá está. Y el CO2, el oxígeno del CO2 está sin marcar, ¿sí? Entonces aquí tengo oxígeno en el CO2 y oxígeno en el agua. Entonces él marca el oxígeno del agua, ¿sí? Una vez que pasa el proceso, entonces va a ver que el oxígeno liberado es el que está marcado radioactivamente. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿De dónde proviene el oxígeno? Del agua. Exactamente, sí. Ahorita ya lo sabemos, ¿no? Qué obvio, ¿no? Pero antes no se sabía. Entonces, él con ese estudio, ve que el oxígeno que se forma en la fotosíntesis oxigénica viene del agua, ¿sí? Ya cuando veamos, ¿cómo se llama? El ciclo del carbono y veamos el proceso de fotosíntesis, vamos a ver que el agua es la que libera el oxígeno. ¿Estamos? Y el que viene del carbono y el que viene y el que está en el carbohidrato es el que está del CO2. Entonces, lo que se fija, ya cuando vemos de manera gráfica, Roger Jet Stanier, ¿sí? Él estudió son las cianobacterias, ¿sí? Pues, vio que eran las que denominamos como verde azules, y ellos ven su capacidad autotrófica, son fijadoras de nitrógeno, cómo se adaptan, su taxonomía y nutrición, ¿sí? Además, con Albert Jean Cuvier y Cornelius Bernalius Banien, ven el metabolismo y fisiología bacteriana, ¿sí? O sea, aquí podemos ver unas cianobacterias, ¿sí? Entonces, no sé si, ¿qué le notan a estas y a estas? ¿Qué les llama la atención de esas imágenes? Que se ven como si estuviera hecha de bloques. Ajá. Por ejemplo, aquí veo, eso es su cuerpo vegetativo, pero aparte tiene estas como bolitas más grandecitas, como que así se notan más. ¿Qué creen que sean esas bolitas? Y acá, mira, acá las tengo, todo verde y sale esa bolita como que de diferente color y diferenciada. ¿Qué creen que sean? ¿Qué parte de esa alga sea? ¿Sí han escuchado el heterociste? Sí, No. aquí se lleva, en estas partes se lleva a cabo lo que es la fijación del nitrógeno. ¿Sí? Entonces aquí hay una enzima que se llama nitrogenasa y además esta estructura debe de estar muy gruesa. ¿Para qué? Para que impida el paso de oxígeno. Ya que la enzima nitrogenasa se inhibe con el oxígeno, entonces para que trabaje no debe de haber oxígeno. Entonces por eso cambia la estructura en el eritrocisto. Es un poco más gruesa. ¿Sí? Entonces si se pueden, entonces, aquí sería aquí y esas serían estas bolitas. Aquí tenemos a Claude E. Sobel y Arthur Henrici, ¿sí? Ellos ven el concepto de biofilm o microfilm. ¿Sí lo vieron o no? Sí. Que son, ¿cómo le llaman? Biocapas, ¿no? O biopelículas. Pues acá estamos. Ellos fueron los que lo descubrieron.
que podemos observar ese fenómeno, lo de la placa dentobacteriana. Y en los tubos sí que es un problema, ya ve que se empiezan a tapar. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular y se cierra el conducto y ya no pasa nada. Otro es el de Carl Bruce. ¿Qué hizo Carl Bruce? ¿Qué hace? Atribuyó otro dominio. Bueno, lo separó porque nada más estaba como eucariota y procariota. Entonces, él describe las arqueas como un dominio separado, ¿no? Entonces, separa, hace una clasificación nueva de los organismos y supone el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, ¿sí? Entonces, en el dominio eucaria, ¿quiénes están? Los eucariotes, ¿no? ¿Quiénes son? Pues todas las bacterias. ¿Los eucariotes? Los que poseen núcleo. Sí, por ejemplo, los animales, los hongos, las plantas y algunos protistas. Bueno, los protistas en general, no algunos, todos. ¿Sí? Y tenemos el dominio bacteria, entonces las gran positivas, las gran negativas y las cianobacterias, ¿no? Y en el dominio arquea, que son bacterias, generalmente, ¿cómo se denominan ese tipo de bacterias? ¿O qué características presentan esas generalmente? Que resisten condiciones extremas. Exactamente, son las extremófilas, ¿no? ¿Sí? Otra que ya conocen es Lynn Margulis. ¿Qué hizo Lynn Margulis? Propuso la teoría simbiótica. Ella define o describe la teoría endosimbiótica. ¿Qué nos dice esa teoría? Que organelos como los cloroplastos y las mitocondrias en realidad eran organismos que vivían libres y que de algún modo lograron entrar a otras células, pero pues no fueron digeridas y se quedaron como a vivir ahí. Entonces, como usted menciona, ¿sí? Que esos organelos vivían de manera libre, a lo mejor se los engulleron o depredaron, entonces esos organismos se pudieron adaptar y finalmente se formó una nueva célula, ¿sí? Entonces hicieron como algo funcional y se formó esa nueva célula. ¿Qué otra aportación también es importante? Además, ella y Whittaker, ¿qué hicieron? Sí, vieron los 5 reinos, ¿no? Sí, conocen los 5 reinos, ¿no? ¿O no? Sí. Pues tenemos el reino Animales. Fungi, Plantae, Protoptista y Monera. ¿Vamos? Otros importantes son Ronald Atlas y Richard Barta, ya está acá más modernos, ¿sí? Ellos que hacen estudios de biodegradación de hidrocarburos, ¿sí? Ven el efecto de pesticidas y otros compuestos orgánicos sobre los microorganismos. Ya están un poco más avanzados y ya podemos ver cómo es que afectan esos compuestos a la vida cotidiana, ¿estamos? John Tyndall, eso se los enseñaron. ¿Sí ven fisicoquímica? Fue el efecto de la tindalización. Exactamente, además, ¿cómo es ese fenómeno? Ajá, ¿y cómo lo observamos?
como vemos en la imagen, ¿no? Que se ve el rayo y vemos cómo están corriendo las partículas, ¿no? Pues dice, él demuestra que la causa de la contaminación de cultivos estériles se debe a la presencia de partículas transportadas por el aire, ¿sí? Desarrolló el método de tindalización y descubrió a microorganismos resistentes a altas temperaturas. ¿Estamos? ¿Y esto por qué este fenómeno será importante? ¿En dónde? ¿En qué ámbito o en qué ambiente nos interesará? ¿En qué ambiente nos interesará? En el aire, ¿no? Estamos viendo, no vimos hasta una práctica del aire, pues nos interesa cómo se transportan esas partículas y en esas partículas hay microorganismos. Pues, todo eso es importante. Tenemos otro, Ferdinand Julius Kohn. Él descubre las endosporas de Bacillus subtilis, ¿sí? ¿Qué son las endosporas? ¿Y qué hacen las endosporas? ¿Qué hacen las endosporas? ¿Para qué le sirven las endosporas a los microorganismos? Puede ser para la A la resistencia. Son estructuras de resistencia, ¿sí? Entonces, cuando hacen la práctica de micro, ¿con qué método, con qué técnica lo veían? ¿Con qué técnica? Había una en la que era tinción de esporas, ¿no? Digo que todo el fondo era el que se pintaba, creo. No recuerdo si era el fondo el que se pintaba y las esporas se veían translúcidas o viceversa. No. Sí, pero ¿cómo se llama esa técnica? Microbiólogos. Ahí está, hasta está la imagen ahí, mire. Esas dos las hicieron en la práctica. ¿Esta qué técnica es? ¿Y esta técnica cuál es? Chama, voy a estudiar la submanual de micro. Esa es la técnica de Schiffer y Fulton. Schiffer y Fulton, ¿sí? ¿Y qué utilizaban? Verde de malaquita y qué otro colorante. Y la safranina, ¿sí? Entonces, utilizaban como colorante primario, en este caso, la verde de malaquita. ¿Y qué le hacían? ¿Cómo hacen que se meta el colorante a la espora? Sí, había que darle una calentadita para que entrara, ¿sí? Pues ya que entraba, ¿qué pasaba? Se queda ahí dentro de la espora y yo después tengo que ponerle el colorante de contraste para que se vea el cuerpo vegetativo, ¿estamos? Entonces así así se veían. Entonces hay que ser ducho para que quede bien la técnica, ¿sí? Y esa es la otra. ¿Cuál es esta técnica? ¿Cuál es esta técnica? Es una tinción de Gram. Exactamente. Esa es la que tienen que tener tatuada en el corazón. ¿Sí? Pues aquí podemos verlo, ¿sí? Cómo son los bacilos, las formas. Son bacilos largos. En este caso no se ve la espora. Si tuviera esporas, ¿cómo se vería en la tinción de Gram? Como espacios vacíos dentro de la célula. Exactamente, se le vería el hueco, ¿sí? O se vería un poco más ensanchado el bacilo, ¿sí? Pero en este caso no se ve. Bueno, aquí creo que sí, mire, aquí se ve un huequito.
Pues a lo mejor aquí está la espora. Entonces, esta es una colonia característica de Bacillus, como lo pueden ver, son o estas. Generalmente, ¿cómo son? ¿Cómo las podrían clasificar? Son pequeñas, grandes, convexas. Generalmente, ¿cómo podemos decir que es esta colonia? Chica, grande, mediana. ¿Grande? Muy grandes, ¿no? Exactamente. Generalmente las colonias de Bacillus son grandes, planas, secas. Ajá, irregulares, ¿sí? ¿Estamos? Entonces yo cuando veo unas así de este tipo de colonias, pues ya puedo inferir que a la vez estoy hablando de un Bacillus, ¿sí? Entonces ya tendría que seguir mi metodología para poderlo identificar. Ahora teníamos a Ernest Haeckel, ¿sí? Acuérdense que les dije, cuando dimos la definición de ecología, él es el que dio esa definición y además se considera como el padre de la ecología, ¿sí? Entonces, estas son unas imágenes que él dibujó. Entonces, son diatomeas y estas son esporangios o esponjas marinas. Tenemos a Schilden y Schwab. ¿Ellos qué hacen? Ellos desarrollan lo que es la teoría celular. Ellos que dicen que todos los organismos están formados por células. Entonces, aquí tenemos una planta, está formada por células. Tenemos un animal y está formado por células. ¿Estamos? Otros que tenemos es de Kutzin, Swan y Carignan-Latour. Ellos ven el rol de las levaduras en la fermentación y proponen lo que es la fermentación alcohólica. Entonces, pues ya como es bien sabido quiénes son las causantes de la fermentación. ¿Quiénes son las típicas causantes de la fermentación? Y en este caso, Las levaduras. en este caso de la fermentación alcohólica. En el manual de micro ven diferentes tipos de fermentación, ¿sí? Ya cuando en el siguiente semestre que van bioquímica, no sé si se llama fisiología microbiana, algo así, van a ver los diferentes tipos de fermentación y ahí sí se planea aprender el ciclo por todas las partes de los ciclos del proceso y los microorganismos. Eso sí se los tienen que aprender, pero en este caso no. Nada más cuando mencionemos el ciclo del carbono y lo que es importante, ¿bajo qué condiciones se da la fermentación? En anaerobiótico. Pues sí, sí, en cuanto a requerimientos de oxígeno, se tiene que dar en condiciones de tipo anóxico, ¿sí? Porque tenemos que saber bien los conceptos de óxico y anóxico, aerobio y anaerobio, oxigénico y anoxigénico. Entonces después tienen que saberlos diferenciar. Hasta ahí le vamos a parar a lo que es historia, ¿sale? ¿No hay dudas? No. ¿Sí? Vamos a avanzarle un poquito a lo que son modelos y sistemas. ¿Qué es un modelo? No las chicas o los chicos que modelan. Hablando de manera científica. Bueno, en este caso la definición me dice que es un sistema o versión artificial que imita fenómenos del mundo real, ¿sí? Generalmente de manera simplificada y que únicamente abarca funciones o propiedades básicas o las más importantes, ¿sí? De tal modo que yo pueda comprender o predecir situaciones complejas. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de modelo? Pero aquí tenemos como ejemplo un microcosmos. Otro ejemplo podría ser la columna de Vygotsky, ¿sí?
Es una versión artificial, en este caso, del lugar donde yo llevé a cabo mi muestreo, ¿sí? O sea, me traje un pedazo de suelo sedimento de ese lugar, y además, como estaba en un lago o río, pues también, ¿sí? Entonces traté de imitar las condiciones de ese lugar, ¿sí? Entonces yo lo pongo en un cilindro, que sea un vaso que tenga cilindros hechos comercialmente, o botellas de PET, ¿sí? Entonces yo ahí hago mi modelo y ahí veo su comportamiento, ¿sí? ¿Sí se entiende? Otro modelo artificial, ¿cuál podría ser? Sigamos. Vamos a ver que hay de diferentes tipos, ¿sí? Los informales y los formales. Dentro de los informales son los tipo gráfico, ¿sí? Y los formales son los matemáticos y los experimentales. Un modelo gráfico únicamente me va a ser realizado mediante esquemas o diagramas de flujo o rutas críticas, el cual me va a tratar de explicar un fenómeno y poder predecir algún cambio, ¿sí? ¿Y se entiende? Sí, únicamente me va a dar un pronóstico, podríamos decir, ¿no? O si ya lo tengo muy explicado, yo ya lo digo, si yo ya tengo muy bien entendido ese fenómeno, yo puedo explicar que si yo le modifique algo, qué es lo que pueda pasar, ¿sí? Entonces yo por eso utilizo esquemas. Los modelos matemáticos imitan los cambios numéricos que suceden en el ambiente, ¿sí? En una determinada comunidad o en una población. Un ejemplo es de la curva de crecimiento poblacional, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hicieron vieron los comportamientos, ¿sí? ¿En cuál práctica? En crecimiento microbiano. Ajá, y bueno, había unas que le modificaban qué cosas. Podríamos decir que modificaban el ambiente, y qué le modificaban a ese ambiente, o qué condiciones le cambiaban. La temperatura. Exactamente, veían que cambiaban temperatura, pH y la actividad de agua, ¿no? Entonces son tipos, igual y a lo mejor ahí la vieron un poco cualitativa, pero yo la puedo transformar a cuantitativa y aplicar un modelo matemático, ¿estamos? Otros son los modelos experimentales, ¿sí? Aquí vamos a hacer simulaciones, ¿sí? Entonces en el laboratorio hacemos la simulación de las condiciones en las que se encuentra ese proceso biológico o ecológico, ¿no? Un ejemplo también serían las parcelas, los terrarios, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, aquí tenemos ejemplos de modelos experimentales. ¿Se puede regresarle tantito, por favor? Ok. ¿Están tomando notas? Sí. Perfecto. Vamos a tener que aplicar como la de la FES Acatlán. Ya, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una parcela, la columna, que es un modelo experimental, y un microcosmos, o una microesfera, ¿sí? En el cual tenemos pececillos y plantas. Ahora sí, esta ya lo saben ustedes, esas definiciones de sistema, ¿sí? No sé si les habrán dado ese término en fisiología humana, perdón. En este caso vamos a ver como sistemas es un conjunto de partes operativamente interrelacionadas, donde unas actúan sobre otras
y nos interesa considerar su comportamiento. ¿Sí? Vamos a ver que estos sistemas están formados por varias partes, ¿sí? Unas son las variables de estado o propiedades. No me pase tan rápido, maestra. Oh, perdón. Pues como no oigo y no los veo, no sé si me están... Si no más estoy hablando así. Profa, ¿va a subir las diapositivas? No. Ya, maestra, gracias. ¿Qué? Bueno, vamos a ver que, no sé si esto se los hayan enseñado en fisio, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que conforman un sistema? ¿Sí? En este caso son las variables de estado, que son las B, diríamos de vaca, ¿no? Son las variables. Entonces, en este caso, aquí están. Aquí que encontramos en esa variable de estado los organismos, objetos o materiales involucrados de manera principal en el modelo. ¿Sí? Tenemos las fuerzas impulsoras, que sería, en este caso, son las fuentes de energía o fuerzas exteriores o las que causan o que van a impulsar el sistema. Entonces aquí está, es lo que entra, ¿no? ¿Sí? Tenemos las trayectorias de flujo, es cómo se va moviendo ese fuerza impulsora, ¿no? O cómo se van cambiando. Aquí nos indican hacia cómo fluye la energía o la transformación de los materiales. ¿Sí? Y tenemos las interacciones, ¿sí? Son las funciones de interacción. Aquí lo que nos van a decir es dónde las fuerzas y propiedades actúan entre sí para modificar, amplificar o controlar los flujos. ¿Sí? Entonces entran estas interacciones y entonces van a cambiar o modificar la trayectoria. ¿Sí? ¿Eso sí lo están viendo en fisio? Sí, Pues más o menos así lo ven, ¿no? Cuando ven lo de los comportamientos fisiológicos. Cuando ven hormonas y todo eso. Por ejemplo, en un... Ay, perdón, ¿eh? ¿Quién sabe qué hice? ¿Quién sabe qué picoteé? Allá. Nunca me había pasado esto. No sabía que se hacía zoom. Ya. ¿Sí? Vamos a ver que hay dos tipos de sistema. Vamos a ver primero el sistema de la caja negra. En este tipo de sistema únicamente se van a reflejar tanto las entradas como las salidas y no vamos a ver lo que está en el interior, ¿sí? ¿Sí? En este caso van a entrar entradas y salidas de materia y energía, bueno, o información, ¿sí? Sería lo que el entorno en el sistema, ¿sí? Eso sí lo he visto, ¿no? Y vamos a ver que de este tipo de sistema hay varios, ¿sí? Vamos a tener que es el del sistema de la caja negra abierto, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay intercambio de materia y energía? Ajá. O sea que se interactúa con el exterior, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, aquí tengo un poco más. Dice que intervienen seres vivos, los cuales se relacionan de manera íntima con el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Del mismo modo, el medio ambiente incide en dicho sistema y ambos actúan mutuamente. Dependen uno de otro, pero a su vez los dos se benefician. Bueno, aquí el chiste es que veo tanto entradas y salidas de materia y energía. En el cerrado, ¿qué pasa? No hay interacción. Exactamente, únicamente hay entrada de energía, pero no hay de materia.
Y los aislados, ¿qué pasa? No existe intercambio de materia ni de energía. Exactamente, están, como su nombre lo dice, aislados, no interactúan con el exterior. Entonces, si lo veríamos en este tipo de esquemitas, pues vamos a ver que hay entrada de materia y también salida de materia. Hay entrada de energía y salida de energía. En un sistema aislado ni entra ni sale materia y ni entra ni sale energía. Y acá no está el otro. En el sistema cerrado únicamente hay entrada y salida de. Diríamos que fluye únicamente la energía. La materia no interviene en este tipo de procesos, ¿sí? Si yo lo viera en un esquema así de vasos, entonces si tengo un vaso de agua sin tapa, ¿qué le puede pasar ahí? Ahí sí va a haber intercambio de masa y energía, ¿sí? Entonces yo le puedo agregar más masa, ¿no? Más agua. Entonces, como es un sistema abierto, le puedo ingresarle, ¿sí? ¿Sí o no? Pues la energía sí fluye porque está, diríamos, transparente y entra. ¿Sí? En el sistema cerrado, ¿qué pasaría? Ya no le poner una tapita. ¿Sí? Pues ya no, si tiene una tapita, ¿le podré poner más líquido? No. Entonces, por eso se dice que no hay paso de masa, ¿no? O de materia. ¿Sí? Y aquí sí puede fluir la energía, ¿no? Si habláramos de energía lumínica, como está transparente, pasa, ¿no? Bueno, y también si quiero ponerle energía calórica, pues lo puedo calentar. ¿Estamos? No. ¿Sí se entiende ahí? ¿Cuáles son las diferencias? Y en un sistema aislado, ya aquí ya lo voy a poner en algo térmico. Por ejemplo, en este caso, como es un líquido en un termo, pues como ya está completamente sellado, ya no va a haber entrada ni de materia ni de energía. ¿Sí? ¿Sí se puede ver la diferencia entre los tres? Sí, profesora. Sí. No sé si se los enseñan más claro en fisio, pero... Vamos a ver que hay 3 estados del sistema, ¿sí? Vamos a ver en cuanto a su comportamiento con respecto al tiempo y si su estado es variable o estable, ¿sí? En este caso, ¿sí? El primer proceso es un estado transitorio positivo. Podríamos decir que es un sistema en crecimiento, ¿sí? Entonces, si se fijan en la parte de abajo, es una gráfica de crecimiento, ¿sí? ¿Cómo son esas gráficas de crecimiento? ¿Cómo que como ascendente? Exactamente, que de acá no tengo nada y conforme va avanzando el tiempo, va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, si yo veo aquí en este modelo, aquí veo cómo veo el cuadrito central, es mi referencia, ¿sí? Entonces aquí entrada. Entonces, ¿cómo ven la flechita esta con respecto a esta? Es más grande. Exactamente, hay mucha entrada, por lo que el cuadrito se va a aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, por eso es un estado transitorio positivo. Hay mucha entrada y esto va a hacer que el cuadrito aumente de tamaño. Por eso se dice que es un sistema en crecimiento, va a aumentar de tamaño. ¿Sí se entiende? ¿Qué pasa en el siguiente, en el último? Es un estado transitorio negativo. Sería el otro extremo. ¿Qué pasa aquí con las entradas? Son pequeñas y las salidas son Grandes. ¿sí? Acá diríamos que es un sistema de decadencia o ya vulgarmente o de muerte, ¿no?
lo podríamos definir, ¿sí? Entonces vemos el gráfico y vamos a ver que de una gran cantidad va, baje y hasta que se desaparezca, ¿sí? Y si yo veo en mi esquema, ¿qué pasa con el cuadrito? ¿Qué le pasa al cuadrito? ¿Se va encogiendo? Exactamente, se va a hacer chiquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más salidas que entradas, ¿sí? Pero en el centro, ¿qué pasaría? Entra lo mismo, digo, entra, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entonces, ¿qué va a pasar el cuadrito? Nada. Exactamente, va a quedar iguanas ranas, ¿sí? Podemos decir que es un sistema equilibrado, que es diferente. Bueno, mejor ya ni me meto en bronca, ¿sí? ¿Sí? O en estado estable, que es lo que ven más en fisio, que es diferente estable que equilibrio, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estado estable, ¿qué pasa? Acuérdense que en el estado equilibrado es que tengo dos, acá tengo dos, ¿sí? Pero en un estado estable, a lo mejor en una parte tengo una y en otro dos, pero el sistema se mantiene. ¿Estamos? Pues en este caso, si yo lo graficara, vería este comportamiento con que hay subidas y bajadas, pero se está manteniendo el sistema, ¿sí? A diferencia de aquí. Aquí crece abruptamente y acá baja abruptamente. Aquí se está manteniendo. Diríamos que sigue una línea, aunque hay bajadas y subidas, pero ahí está, se mantiene, ¿sí? Y vamos a ver que muchas poblaciones presentan este tipo de comportamiento, ¿sí? Que se mantienen. Hay subidas, muchos nacimientos, se mueren, vuelven a nacer, se mueren, pero se están manteniendo, ¿sí? ¿Sí se entiende esos sistemas de estado? Los estados del sistema. Sí. Son tres: el positivo, crecimiento, transitorio, negativo o estable. ¿Estamos? Sí. Sí. Luego, entonces aquí nos quedamos para ver la próxima clase del sistema de la caja blanca, ¿sí? Acá ya vamos a ver las tripas. Y eso es básicamente lo que ven en fisio. Los sistemas de retroalimentación positiva y sistema de retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? No, profe. Nada más. No. Me tenis al asunto porque vamos lentos, pero sí, ¿sí estamos? Entonces, nos vemos ahorita a la 1. Y no sé si quieran platicar a las personas que les dije o después de la clase. Yo de una vez, maestra, porque después tengo clase. Sí, de una vez. Ah, bueno, entonces los demás se pueden retirar. Gracias, maestra. Sí, nos vemos a la 1, porque acuérdense que